Existe xustificación para el gasto de 1 millón de euros anuales nos productos Novabone y Cerasor en el Hospital de San Agustín de Avilés cuando dichos productos no se empleen prácticamente en el resto de áreas sanitarias? Muchas gracias, señor diputado. En la cirugía del aparato locomotor es frecuente la necesidad de utilización de sustancias que ayuden en mayor o menor forma a la consolidación de los materiales empleados en la técnica quirúrgica. Básicamente se utilizan el autoinjerto, que es de material óseo procedente del propio organismo, el holoinjerto, que es material procedente de otro paciente, y más recientemente sustratos sintéticos con calcio como componente. La elección de una u otra opción es una cuestión que ha de decidir el cirujano durante el acto quirúrgico, basándose en la situación del paciente, la posibilidad o no de disponer de alternativas para holoinjerto y la propia técnica quirúrgica en función de la zona ósea sobre la que se actuará. Aconseja una u otra opción. Existe mucha literatura científica que pone en cuestión la utilización de autoinjertos, debido a la producción de dolor, de riesgo de aparición de hematomas, de aumento de los tiempos quirúrgicos e incluso de riesgo de infecciones. La técnica quirúrgica a emplear, evidentemente yo no la voy a discutir, como consejero y encima no soy ni siquiera traumatólogo, aconseja utilizar un preparado sintético o un holoinjerto, dejando claro que es el cirujano, en este caso el traumatólogo, la persona que ha de asumir la realización de la técnica más adecuada a las necesidades de cada paciente y la utilización de los materiales e instrumentales. Las direcciones de los centros sanitarios mantienen una permanente vigilancia sobre los resultados de la actuación de estos profesionales, juntamente con las comisiones de farmacia, y sobre la utilización más eficiente de los recursos. Señor consellero, nos dimos con este hallazgo en el contexto de la Comisión de Investigación analizando la xestión de compras de suministros que fa la Administración Sanitaria y descubrimos estos dos productos tan curiosos donde había un desequilibrio tremendo en el gasto entre hospitales. Veíamos cómo en el Hospital de San Agustín se fundía 1 millón de euros al año en estos dos productos, mientras que en el resto de hospitales prácticamente no se pasa de los 20.000 o 30.000 euros, con lo cual la diferencia ya es sustancial. Sin duda da que pensar, pero incluso desde la postura más neutral e inocente, pues lo primero que podríamos plantearnos es si este producto es bueno, ¿por qué no se aplica en el resto de hospitales? Tenemos pacientes de primera y de segunda, están haciéndolo mal el resto de servicios, pero la verdad es que como no nacimos ayer y nunca dejamos de considerar que hay un entramado de intereses económicos en torno a los productos comerciales de traumatología y de cualquier otra especialidad, pues inclinámonos más bien a pensar que el fallo está en el Hospital de San Agustín de Avilés. Entonces informámonos de las aplicaciones de estos productos y de cómo se formula con ellos. Y lo que sabemos es que en el resto de hospitales utilízase holoinjerto y que se fae aplicando una pequeña cantidad de estos productos, pero en el Hospital de San Agustín de Avilés lo que se fae es entafarrar directamente con esto. Y el resultado es que hay mayor tasa de rechazos y mayor tasa de infecciones. Ni siquiera consiguen mejores resultados, con lo cual la justificación es más bien prove o ni siquiera eso. Tengamos siempre presente que con ese 1 millón de euros anuales que está costando el uso de estos productos, podrían contratarse o 15 efectivos de traumatología o 25 de enfermería. Entonces, lo que yo pregunto es si es competencia del cirujano decidir si se gasta 1 millón de euros en esto o no, y si se deja de contratar a personal. ¿Eso lo decide un cirujano? Nos creemos que no, que tiene que estar controlado, que esto es un descontrol y que están colando hila. Un fecho así no pasaría, no digo ya si dispusiéramos de la unidad de centralización de compras, pero creemos que además hay que ir más allá, hay que tener un sistema de vigilancia de fármacos y tecnología
que sea eficiente, que sea efectivo, que hay que llevar a cabo contabilidad analítica que permita detectar estos casos, que usted no lo detectó, detectámoslo en una comisión de investigación, y que, sobre todo, haya unes mínimes pautes y reglamentos de declaración pública de conflictos de interés de los profesionales. Queremos saber el profesional que usa esto, qué relación tiene con la casa comercial, eso nos parece muy interesante, y eso, la relación con la industria sanitaria, básicamente. Pero ustedes, en este sentido, lamentamos que siguen mirando para otro lado y lamento decir también que las consecuencias vémosles día a día. Sin ir más lluny, en diciembre vímonos discutiendo por el aumento del presupuesto de sanidad que se necesitaba de 135 millones. De estos, 100 millones hieren en concepto de suministros y se precisó incrementar la deuda pública asturiana en 65 millones de euros. En ese momento dijimos sí, que compraban mal, echámoslo en cara y quiero recordar la su respuesta, que fue esta. ¿Tiene usted la varita mágica que para 1 millón de ciudadanos en Asturias ahorra 25 millones? Díganoslo, por Dios. Díganoslo, por Dios. Díganoslo, por Dios. Reconoció en una intervención a medios de comunicación que cuando se alcanza una centralización de compras de en torno al 80%, calculen en 3 años, podríamos tener un aforro de 30 millones de euros anuales. Y yo lo que querría saber es que si sigue... Señoría, ¿está usted en el uso de la palabra? ¿No está usted utilizando su palabra? No, vamos a ver. Todo lo que usted considere oportuno utilizar... Perdone un segundo. Estamos hablando de una cuestión de procedimiento en una iniciativa parlamentaria que se denomina pregunta. Bien. Sí, sin duda, pero le sugiero que utilice la palabra. El reglamento indica que ha de hacerse de viva voz. Y, por favor, utilice usted su argumentación con el recurso que considere oportuno, pero utilice la palabra. No está consentido en las prácticas de esta Cámara utilizar estas nuevas argucias. Perdone usted, porque estamos hablando de una cuestión de debate entre dos personas. Siga usted utilizando su palabra como vehículo de transmisión de opinión. Continúe. Como si citara un texto leído, pero en lugar de eso, igual usted no ha avezado este tipo de cuestiones, pero yo como si hubiera citado un texto leído. ¿Qué diferencia hay? Señoría, por favor, ha concluido usted su intervención. Tiene la palabra el señor consejero. Señor presidente, usted interrumpió mi intervención antes de Sin duda, porque ya se había excedido en el tiempo. Señor presidente, ruego me deje terminar, ya que, para empezar... Brevemente, termine usted su intervención. Pues eso, lo dicho. Dudo mucho que esto tuviera contemplado en el reglamento, pero como decía, el gerente del SESPA reconocía que efectivamente podrían aforrarse anualmente 30 millones de euros si se centralizaran las compras. Justamente una cantidad muy parecida a la cantidad que vamos a tener que aprobar para que ahora paguen esos favores que deben al Partido Popular por aprobar los presupuestos. Y esto lleva un ejemplo clarificador, como podría ser el ejemplo de radioterapia. ¿Por qué no compre un acelerador lineal que cuesta 2 millones de euros y que dura 12 años, en vez de derivar pacientes por valor de 2,5 millones cada año al centro médico y a Xove? Ustedes gasten mal y la so gestión de compras salnos muy cara a todos los asturianos y los asturianos. Por eso lo que decimos es que ponga usted atención en quienes faen negocio a costa de la sanidad pública asturiana y ponga medidas específicas para contenerlos, porque si no entienden esto va a seguir el despilfarro y con él el endeudamiento, por supuesto. Por eso decimos que está en sus manos, señor consejero, poner freno. Gracias.